Hoy quisiera que como siempre pongamos atención. Número 2, no todo lo que un pastor diga con la Biblia en la mano, usted tiene que decirle amén. Dios espera, como lo dice la palabra, que usted llegue a su casa y que usted se pregunte, ¿será eso cierto? ¿Será eso verdad? Eso será de esa manera. Ese tiene que ser la actitud y el corazón de una persona que genuinamente está interesada en las cosas de Dios. Y esa tiene que ser la actitud y el corazón de una persona que le interesan las cosas de Dios, más por lo que vamos a hablar. Entonces, como les expliqué la semana pasada, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 5, al versículo 4, Juancito hace una introducción y le habla a la señora, dice la señora, y todo el mundo está con el tema, de si es una señora. Hay uno de los libros que estoy trabajando, es de John Stott. Y los que saben quién es John Stott, es una persona muy respetada por su cariño y por su profundidad en la palabra. Y John Stott cita a otro autor que habla sobre que simplemente estamos ante una carta de amor que le escribe el apóstol a una señora, en donde él se siente bastante conmovido con el hecho de encontrársela en Éfeso. En Éfeso. Les dije también que hay también un poquito de gente, hay un poquito de gente, que habla sobre que esta señora es María, la madre de Jesús. Se habla de la ex mujer de Pedro, ya Pedro fallecido para estos días. Se habla de Marta, la palabra señora, la palabra dama es Marta, eso significa Marta. Entonces, por ahí va la cosa. Regálenme un toque para ver. Déjenme hacer un cambio aquí. Ok, necesito que me digan qué tienen en pantalla. La cuadrícula de pantallas o simplemente el texto. El texto El y texto. estás abajo y vos abajo a mano derecha. Pero así estaba desde que empecé o fue ahorita que lo cambié. No, desde hace rato está. Ok. Entonces así me quedo. Don Graving tiene audio, sí, no hay problema. Sí, señor. Saludos a todos. Qué maneras. Andreita, ¿tenés la mano levantada por alguna razón en especial? Ah, no. Perdón, es que era yo que lo tenía sobre eso. Ok. Vamos con calma. Vamos despacio porque don Juan ya aquí entra ya en materia. Y entendamos que la diferencia entre los tiempos que se escriben las cartas son diferentes, son tiempos diferentes. Entonces uno dice, pero Juan está repitiendo, y si usted viene leyendo y en una tarde se lee Primera de Juan y a las 2 de la tarde con una taza de café ya lleva a las 2:30 ya se leyó Primera de Juan. Lógicamente, al entrar a Segunda de Juan, que es un capítulo, y a las 2:40 ya se leyó Segunda de Juan. Pero usted se está brincando o usted está trabajando
en un tiempo aproximado de unos 15 a 20 años entre una y la otra. Pero uno se hace la pregunta, y yo quisiera que ahí es donde tratemos de juntos seguir siempre con esa línea. Ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Juan insiste en esto? ¿Por qué razón vuelve sobre este punto? Si ya en primera de Juan lo habíamos mencionado, lo menciona varias veces, el amor a la palabra, el amor a los hermanos, el amor a Dios. O sea, ya lo menciona, ya les dije, no se puede usar como un punto de referencia, no se puede usar como un punto de referencia primera de Juan, porque es una lectura, y como lectura lo estaríamos viendo sin una actitud genuina, sana en ese sentido. Lo que estaríamos verdaderamente haciendo es actuando de una forma irresponsable en el sentido de no entender de qué se está tratando esto. Ahora, aquí viene algo que me parece que es importante acotar. A ver, hermanos, de pura casualidad, don Carlos, usted tiene ahí su Biblia a mano, la tiene a mano como para que estire la mano y la levante. Es que esa mano ya se levantó, la tiene en el baño, allá en el cuarto, allá anda trayéndola. 17 grados sube cuando la va a traer. Enséñela, don Carlos, enseñe la Biblia, por favor. Ah, caray, ¿qué es eso? Eso es una navajilla. Eso es una Gillette. O sea, ¿qué tiene don Carlos en la mano? Tiene la Biblia. Tiene la Biblia completa. O sea, hermanos, yo quiero que ustedes, por favor, dentro del contexto de lo que significa entender lo que estamos tratando de estudiar juntos, hubo personas que solamente les llegó esta carta. Hubo personas en ese momento que solamente les llegó esta carta. Las distancias entre una iglesia y la otra tal vez no eran largas, pero eran a pie. Entonces se hacían largas. Entonces yo quisiera que usted me capte, por favor, que algunas personas les llegó únicamente la carta de Juan. Fue toda la Biblia que ellos tuvieron. Fue toda la lección que ellos tuvieron. Fue toda la palabra que ellos tuvieron. Ahora, les voy a decir otra cosa que no necesariamente todo el mundo lo entiende y no se me confunda, pero es importante que usted lo sepa. Ni siquiera ellos mismos, los escritores, ni siquiera ellos mismos, en algunos casos, tenían certeza si lo que estaban escribiendo era palabra de Dios. Ellos sabían que era importante escribir lo que estaban escribiendo, como lo estaban escribiendo, a quién se lo estaban escribiendo, y era necesario. Lo que ellos no tenían total certeza, atención, es que lógicamente la gente que lo recibía, que se tuviera como palabra de Dios. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros sí lo tenemos así. O sea, yo le pregunto a Carlos, que nos acaba de enseñar su Biblia, perdón, su navajilla, ¿verdad? Su Victorinox. Y yo le pregunto a Carlos, ¿qué es lo que tenés en la mano? Y Carlos me dice, la palabra de Dios. Y Carlos la abre y Carlos lee un pedazo, una porción, y hace alusión a eso. Hace alusión a la palabra de Dios. O sea, hermanos, tengan claro que esta es una de las razones por las cuales la Biblia, la palabra de Dios, muchas veces repite los conceptos de una manera tan seguida y que no deja de ser importante entenderlo así. Eso es un recordatorio. Pero en el caso de nosotros, es un recordatorio. En el caso de que alguna otra persona haya visto primera de Juan, es un recordatorio. Pero en el caso de la señora, tómese como una iglesia, tómese como una mujer. Podría ser que sea lo único que la persona verdaderamente llevó, recibió, leyó
como una carta en ese tiempo. Ahora, una de las cosas importantes es entender que inclusive como hasta el siglo segundo, tercero, la carta de Santiago estaba en mucha discusión de si era o no era una carta inspirada por el Espíritu Santo, si debían o no incluirla dentro del canon del Nuevo Testamento. Martín Lutero le entra con uñas y pelos, pero ustedes no tienen una idea la agresividad de Martín Lutero. Y todo porque Lutero, pues lógicamente, viene de un proceso de reforma, y en el proceso de reforma de Martín, lo que le dice Martín a la gente es: el justo por la fe vivirá, haciendo alusión a varios textos, y uno de ellos en el libro de Romanos. Y de alguna forma él decía que Santiago reñía con esa posición de la fe por gracia. Entonces, Lutero hace una alusión interesante a lo que es la carta de Santiago. Ahora, está claro, mis hermanos, que hay mucha simpleza, y yo a veces entiendo por qué la gente dice: es que me dice, pastor, vea, sinceramente, a mí me da un perezón leer la Biblia. Pero póngale la Biblia y el juego del calamar. Ahí sí no se le va una, ¿me entiende? Póngale la Biblia a la casa de papel para que vea. Una amiga que teníamos nosotros en Guadalupe, veía la novela, ¿verdad? Y entonces tenía el rosario en la mano, y cada vez que había un anuncio, rezaba el rosario. El que reza y peca, empata. Bueno, ya aquí entramos en materia. Noten que el versículo 5, ahora te ruego, noten la vehemencia, el énfasis, para no usar la palabra vehemencia, el énfasis: te ruego, señora, y le dice, no como escribiéndote algo nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esa expresión desde el principio, lógicamente, para nosotros tiene dos connotaciones: el que hemos tenido desde el principio, y ese principio hace referencia a la presencia del Señor Jesús desde el principio de su ministerio, en el cual él habla sobre el amor y todo lo demás. Pero también hay un principio que tiene que ver con el libro de Génesis, en donde entendemos el principio de Dios como el principio de todas las cosas. Ahora, si estamos hablando de que hay una inspiración divina a partir de la carta, y estamos hablando de que esa inspiración divina tiene que hablar desde ese principio, pues también tenemos que darnos cuenta que desde el principio se habla de la carta. Un segundo. Si el estado o la condición del amor, nos amemos unos a otros, debe ser recordado, enseñado, predicado, cantado, y es una constante en la Biblia, y es una constante en Juan, y es una constante en lo que estamos hablando. Primero podría ser porque es algo muy necesario. Sí, debe ser muy necesario, y que esencialmente, damas y caballeros, no necesariamente es algo común. No es algo común. No es común amarnos, no lo es. Porque la mayoría de nosotros tenemos o somos, de alguna forma, somos, por decirlo así, educados, somos ¿cómo lo digo sin que suene feo? Tenemos una formación y pues somos seres humanos que nos interesa relacionarnos con otras personas a partir de algún interés, la amistad, el espacio, el cariño, etcétera, etcétera, y ahí van aumentando. Pero una de las razones importantes de la afirmación de Juan, cuando Juan dice que nos amemos unos a otros, que es una frase, compañeros y compañeras, que le hemos oído 1,600,000 veces, debe ser porque o no es algo común, o lo que llamamos amor no es lo que Dios llama amor,
o es algo que es necesario, muy necesario, más de lo que podríamos esperar y nosotros no lo vemos de esa manera. Sí, estoy siendo claro, les estoy haciendo un enredo. Voy a interpretar ese Está silencio. claro. Voy. Ok. Yo quisiera que viéramos ese principio y lo viéramos como ya lo hemos analizado en otro tiempo, pero noten que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no había necesidad de una condición de amor en el momento de la creación, porque el estado constante y permanente, la atmósfera, escúcheme, la atmósfera, el ambiente en que se estaba era otra condición. Dice la palabra, Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Adán y su mujer, ¿por qué no dice Adán y Eva? Porque ya no se llamaba Eva, se llamaba Eva hasta después de la caída. Lo hemos dicho 1,100,000 veces. Eva es vida. ¿Por qué se llama vida? Se llama vida porque ella dijo, dentro de la maldición que se le da, se le dice que ella es la que pondrá enemistad entre el hombre y la serpiente, y también dice a partir de ella van a nacer todas las generaciones. Entonces Eva significa vida. La primera, el primero que reconoce a Cristo, el primero que reconoce a Cristo, al Señor Jesús, a Cristo en la historia es Adán. En ese momento él reconoce la salvación, él reconoce las cosas eternas de Dios. En ese momento le dice, vos a partir de hoy te vas a llamar vida, vos te vas a llamar vida. Y entonces se llama Adán, su mujer. ¿Cómo se llamaba antes? Se llamaba Adana o Isha o Ish o se llama tierra 1, tierra 2, para que usted me entienda y fácil. Ahora, me interesa que usted vea que Moisés hace una afirmación que o no tiene nada que ver y no hace falta, o es una razón muy importante para entender qué es lo que Moisés nos está enseñando. Y una de las cosas que Moisés nos está enseñando es que la condición natural en que el ser humano fue hecho es así. Esa es la condición natural. El ser humano fue hecho de esta manera. ¿Cómo? Estaban juntos, estaban desnudos, me explico, y no se avergonzaban. No me voy a meter en eso, pero lógicamente está diciendo estaba el varón y la hembra. Sí, no había Julio y Roberto, ni Mayela ni Maritza. No. Había Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. Ahora, ese no se avergonzaban, damas y caballeros, no lo podemos dejar pasar. Ese no se avergonzaban no es una afirmación ligera. No es una afirmación ligera. El cerebro de don Adán y su señora no interpretaba la situación como una situación diferente. El cerebro de don Adán y su esposa no veían, no entendían, no tenían, no experimentaban ninguna cosa diferente. No había nada, no había, mira, qué raro, estamos chingos. No, nada, no había ningún tipo, nótenlo, por favor, eso es muy importante. Y lo que es todavía más importante es que la vergüenza es una interpretación social desde una supuesta realidad personal. ¿Qué es la vergüenza? Una interpretación social que se da desde una realidad personal. Eso es la vergüenza, hermanos y hermanas, y noten que esas cosas no estaban ahí. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa
que el corazón de don Adán y el corazón de la señora era un corazón que estaba en un punto donde ese tipo de cosas, la señora no andaba con una, ¿cómo se llaman esas pulseras que valen como 500 millones de pesos, y que hay que estarle poniendo esos dijes. Las panduras. Esas sí se las saben, ¿verdad? Esas sí se las saben. La señora no andaba con Pandoras, el hombre no andaba con Nike, el hombre no andaba, hoy vi un artículo de la publicación que hizo La Teja de cuando llegó Keylor Navas a Costa Rica con una gorra de 150,000 pesos. Hermanos, por favor, yo quiero que ustedes noten que estamos ante una realidad de la situación de ellos, en el cual simplemente, llanamente, estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? El hombre y su mujer. ¿Cómo estaban? Desnudos. ¿Esa condición de desnudez significa algo? Claro. No se avergonzaban. Muy importante. ¿Qué tenemos que empezar a extraer de ese texto? Tenemos que empezar a extraer que la condición natural del ser humano, la condición básica del ser humano es en amor, en Dios, en amor, en Dios. Esa es la condición básica, natural del ser humano, en amor. Ahí estaba Dios, estaba la señora y estaba el muchacho. Entonces, usted acaba de decir que no había necesidad de amor. No había ninguna necesidad. No había necesidad de estarle diciendo a Carlos que amara a Sandra. Estarle diciendo a Ernesto que amara a Carlos. Y estarle diciendo a Lady que amara a Daisy. No había ninguna necesidad, entiéndalo. La condición en que Dios hizo al ser humano no requería que la participación del alma, del corazón de las personas, tuviera que depender de nada, porque ya así estaba. Era una condición en la cual ya estaba así. Entonces, fíjense que estamos hablando de estar en amor, en el amor de Dios. Y en el amor de Dios es la realidad de la presencia de Dios. Eso significa el amor de Dios. Y esa era la condición en la que estaba el ser humano. ¿En cuál condición? En cualquiera. De hecho, Moisés dice que estaban desnudos y que el asunto continuaba igual y estaba bien, que no había, que el corazón no intervenía, que no había necesidad de que el corazón tuviera una manifestación. Y yo tengo que conocer a Andrea Durán, tengo que conocerla para ver si la quiero. O sea, no, tampoco, ni que uno fuera menso. La gente la va conociendo porque somos egoístas. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Se me cae muy bien Andrés, pero Andrés, Andrés, entiéndame, uno va poco a poco, pero tampoco se puede soltar toda la cuerda. Y ese es el pensamiento que la gente tiene. Es condicional. Esto es lo que estamos aprendiendo, que desde el principio se nos enseñó. ¿Qué se nos enseñó? Que cuando la presencia de Dios está, y si nosotros estamos entendiendo esa presencia de Dios, la condición del ser humano es de algún modo transparente. La condición del ser humano y sus relaciones está sobre una base de transparencia. ¿Eso es así? No es así. No es así porque todos de alguna forma, todos de alguna manera mentimos, todos de alguna forma no somos totalmente transparentes. Todos tenemos cosas que ocultamos de una u otra forma. Hay cosas que no las conocen, no las conocemos de ustedes de mil maneras. Entonces, yo quiero que ustedes me capten, hermanos, que en el principio,
cuando inicia todo, no había necesidad del amor, no había necesidad del amor en la comprensión que nosotros tenemos a partir de la cruz de Cristo, donde se rompe el velo y nosotros podemos ver a la gente a través de la sangre del Señor, a través del Señor, a través de las cosas, y podemos darnos cuenta que personas imperfectas, llenas de pecados y defectos, tenemos que amarlos porque ya no, y no debemos y no podemos avergonzarnos de ellos, porque en el estado en el que estamos es un estado en el cual yo señalo con un dedo y 3 dedos me señalan a mí. Sí me estoy comunicando. Por eso es que es tan delicado el uso de la palabra amor. Atención, es muy delicado el uso de la palabra amor, porque la palabra amor a lo que hace referencia es a una condición en donde el que ama, ama primero, el que ama está, el que ama soporta, el que ama, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto una y mil veces. ¿Por qué razón Moisés utiliza el eufemismo de decir estaban desnudos y no se avergonzaban? ¿Por qué lo utiliza? Bueno, pues porque lo que genuinamente está diciendo, y olían feo, pero se hacían los locos, o sea, ignoraban el asunto, estaban en una condición en donde no le daban importancia a eso, donde el corazón no se fijaba en eso, donde no estaban centrados en ellos. Fíjense que en el momento de la caída, eso fue lo que se revirtió. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, se está haciendo referencia a esto. Hermanos, se está haciendo referencia a esto, exactamente a esto que ustedes están viendo. Está haciendo referencia a la condición en donde, por causa de la presencia de Dios en medio de todo, en medio de lo que Dios está haciendo, tenemos que entender, tenemos que analizar claramente que definitivamente cuando nos llaman a amarnos es porque el mundo no puede amarse así. La gente no puede amarse de esa forma, de esa manera. Entonces, véanlo ahí, por decirlo así, vea la atmósfera. La atmósfera es de Dios. ¿En qué realidad? En la realidad, en cualquiera. ¿Qué es lo que hace que eso se dé y sea absoluto? Y digo absoluto en el sentido, mis hermanos, que ustedes tienen que entender que cuando nosotros estamos hablando del amor y estamos hablando de que Juan está diciendo que desde el principio nos enseñaron esto, lo que Juan está tratando de decir es que cada uno de nosotros que lo hace, que lo logra, que trata, que se esfuerza por amar, a pesar de todas las condiciones que tiene Rocío y de todas las condiciones que tiene Daisy, que Luis Cordero, que Antonio, que Graving, que Federico, todos tenemos, a pesar de eso, es porque no nos estamos fijando en la desnudez, en lo débil, en lo feo, en lo de la otra persona. No está lo expuesta la mirada en eso. Y por decirlo de una forma fácil, esta es la forma más sencilla de entenderlo. Véanlo así. Entramos al 6. Y en el 6, inmediatamente, lo que dice don Juan. Regáleme un segundo, por favor. Lo que dice don Juan, dice, y este es el amor. Y viene don Juan y entra en una definición. Que andemos según sus mandamientos. Muy importante, porque todos tenemos una forma diferente de amar, no todo el mundo ama igual. No, nada que ver. Eso son habladas de todo el mundo, eso nada que ver.
Esas son habladas de canción. Las canciones han sido esencialmente lo que ha sostenido y ha dicho cómo son las cosas los últimos 100 años. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como ustedes han oído desde el principio, y vuelve a repetir el tema del principio. Claro, el principio se refiere a la experiencia con Cristo, a lo importante de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, como Él nos amó primero, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A eso se refiere. Pero también noten que dice, y ese es el amor, dice, ese es el amor ahí. Cuando dice, y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos, el amor se basa en andar según los mandamientos. ¿Por qué nos dices, por qué nos está diciendo eso, Lore? ¿Por qué nos está diciendo eso, Sonita? ¿Por qué? Porque se basa en la razón, se basa en la razón y no en la experiencia. No se basa en la experiencia, se basa en la razón. Y una razón administrada. Oigan eso, qué palabrilla más, qué combinación más, más fachenta. Una razón administrada, o sea, yo quiero, yo entiendo, yo voy a hacer que eso sea de esa manera, se basa en la razón y una razón administrada. No es lo que se siente, sino lo que se entiende. Por eso dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Y en cómo se resume el mandamiento? En una sola cosa, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley. Entonces noten que eso es esencial de la forma en que lo está enseñando. ¿Por qué razón somos tan subjetivos? Somos tan subjetivos y tan caprichosos y tan inseguros cuando amamos. ¿Por qué somos así? Bueno, porque basamos nuestra experiencia de amor en la experiencia, en lo que somos, en lo que conocemos, en lo que vivimos, en lo que puede usted imaginarse. En cambio, lo que está pasando en el capítulo 6 es que nos dicen que el amor que nos están llamando a que nosotros lo vivamos y lo compartamos, porque el mundo no lo conoce, se basa en principios. Se basa en principios. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sin embargo, termino la idea para que entremos algunas preguntas y análisis sobre esto. Pero requiere, a ver, don Steven, Isabelita, Nela, requiere asumir una identidad. La identidad que se quiere asumir es: yo, desde la condición de Federico, soy incapaz de amar, no puedo. Desde la condición que me está permitiendo el Espíritu de Dios a mí vivir, crecer y aprender, sí puedo, sí debo, sí necesito. Y muchas veces, anoche estuve en un taller sobre adopción con un famoso sociólogo, David Acuña. No es familia mía, se llama David Acuña. Se llama David Herrera Acuña. Él es sociólogo, tiene un doctorado en psicología, bueno, bien preparado y es muy interesante, muy ameno. Y David decía que el tema de las adopciones es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Entonces yo planteé en la conversación del taller de anoche que todo varón, todo hombre debe adoptar, todos los hombres tenemos que adoptar. Necesitamos la palabra adoptar. Adoptar significa acercarse y optar por escoger. Y cuando usted tiene que andar persiguiendo a un desgraciado por todo el país para que pague 30,000 pesos para darle comer a un chiquito, que 30,000 pesos se los come en una semana, usted se da cuenta de que ese baboso no ha adoptado, que no ha adoptado. Y todo varón debe adoptar. Entonces, amados hermanos, lo que
anoche pudimos ver, es importantísimo para mí porque tenemos que entender que no toda persona está en capacidad de criar otra persona. Y eso hay que entenderlo. Hay gente que o no quiere aprender o lo que sea, pero no pueden. Y más bien deforman las cosas. Otra cosa que es importante, no toda familia donde los hijos son hijos legítimos, Sevilla, Acuña, no toda familia donde los hijos son legítimos son las mejores familias. Y muchas familias que tienen chiquitos adoptados son verdaderamente una experiencia necesaria para esos chiquitos, para esas personas que fueron adoptadas. Entonces hay una dinámica de pensamiento importante con respecto al tema de eso. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque usted y yo tenemos que entender que hay que asumir una identidad, y quien no asume una identidad de papá o de mamá no puede tener un hijo, no se puede. Usted no tiene un hijo para hacerle un favor. Como me dijo un amigo, me decía, hay tanto pobre en el mundo, así me dijo, imagínate. Hay tanto pobre en el mundo que yo apenas pueda adoptar un chiquito. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Qué perrera lo voy a ir a conseguir? O sea, ¿me entienden? O sea, la gente no entiende estas cosas. Ok. Esto no es de rápida digestión porque estamos viendo, uno, en el huerto del Edén no hacía falta el amor porque Dios es amor y Dios estaba ahí. Y la experiencia de Dios alrededor de ellos era suficiente al punto tal de que señalándose lo que podría decir era lo malo, ellos ni siquiera lo notaban. O no era importante para ellos, o el corazón no tenía el peso que le hemos dado al día de hoy. Número 2, dijimos, es la condición natural, la transparencia en el momento en que la gente empieza a aprender el mandamiento de Dios, empieza a entender la realidad de la transparencia de Dios en la vida de la gente. Y entonces está el punto de vista mío, el punto de vista de Rocío y el punto de vista de Dios. Se acabó el problema. ¿Cuál es el problema? Si el punto de vista es el de Dios, es muy probable que las cosas caminen. Y hemos aprendido de que se requiere de un amor que se fundamente, atención, un amor fundamentado en principios, no en experiencias. Y eso es lo que más nos cuesta a todos.